Otro lado, el economista Camilo Tiscornia. Gracias por atendernos, Camilo. Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ahí estoy leyendo como asesor económico en CIT que pronostican una inflación mensual en marzo del 12,7%. Esto sería un poquitito menor que la de febrero, más o menos lo mismo. Sí, bueno, nosotros ahí hacemos la aclaración de que el relevamiento es para la región del GBA, y esto es importante porque si tomamos los datos de febrero, hubo bastante dispersión en la medición del INDEC por regiones, ¿no? Y en GBA la inflación había sido 15, con lo cual, si vos tomas 15 contra 12,7 es una baja bastante importante. Contra 13,2, que fue el promedio nacional, es un poquito menos. O sea que si 12,7 te dio en GBA, posiblemente a nivel país la inflación de marzo puede estar más cerca de los 10 que de los 13. Podría ser, veremos. Lo que pasa es que es difícil en este momento saber porque como hay muchos precios que se están corrigiendo mucho en Capital y GBA, como el tema de la electricidad o el transporte público, bueno, hay un efecto, en febrero fue claro como una inflación mayor, en marzo veremos. En el resto de las provincias ha habido ajustes también, por ahí ahora en marzo la brecha se achica, lo veremos. Pero podría ocurrir que la nacional fuera un poquito más baja que la de GBA de vuelta. Ahora, Camilo, estamos igual hablando de números que son escandalosos a nivel mundial, ¿no? 10%, 15%. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de cara al futuro en materia inflacionaria? Bueno, yo creo que estamos en un esquema de política económica muy distinto al que teníamos hasta el cambio de gobierno. Creo que el gobierno actual ha encarado muchas correcciones que eran necesarias, creo que son necesarias. Muchas de ellas están generando esta inflación que tenemos, que es muy alta. Creo que era necesario hacerlo. Y creo que en la medida en que se puedan sostener, sobre todo el tema fiscal, poco a poco la inflación debería ir cediendo. De hecho, viene bajando del pico que hubo en el mes de diciembre, pero bueno, acercarse a valores un poco más razonables de los últimos tiempos, por lo menos llegar a un dígito y que poco a poco vaya bajando. Me parece que es factible esperar eso si el gobierno puede avanzar en el tema fiscal, y ahí es donde creo que empieza a jugar más la parte política, porque va a llegar un punto en que para que esto se pueda consolidar se va a requerir cierto consenso más allá del gobierno, que esto es lo que es más esquivo, por decirlo de alguna forma. Camilo, buen día, ¿cómo estás? Agustina Girón te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, estoy repasando, ¿no?, algo de el estudio que han realizado ustedes. Veo que también hay análisis respecto a lo que pasa con un rubro fundamental como es el de alimentos y bebidas, que entiendo ustedes han registrado un aumento de 10,8%. Es menos que en febrero, pero ¿indica un aumento o no? Es decir, ¿qué están viendo en este rubro que es tan sensible, ¿no? Porque es en el que uno no puede recortar demasiado, ¿no? No, acá una cosa que es muy importante es entender lo siguiente, ¿no? Los precios siguen aumentando y a un buen ritmo, porque incluso este 10% que estamos hablando, 10 y pico de alimentos, implica que los alimentos siguen aumentando. Claro. Y todo sigue aumentando. Ese es el problema de la inflación. Lo que estamos viendo es que han ido aumentando en general las cosas un poco menos, que es lo que abre alguna esperanza de que la cosa se pueda estar controlando. En materia de alimentos, la verdad es que había un comportamiento bastante dispar en nuestro relevamiento. Algo que subió mucho fueron las verduras, con un aumento de más del 20% a lo largo del mes, pero en el resto de los rubros, el día carne, panificados, lácteos, hubo un comportamiento mucho más moderado. El mes arrancó un poco más fuerte y poco a poco a lo largo del mes hubo un freno bastante importante. Claro. Te diría con la tercera semana hubo bastante tranquilidad, un aumento bastante chico, menor al 1% en la semana. En la última estuvo en torno al 1%, o sea que te diría que es un ritmo bastante más moderado que el que hubo hace un tiempo atrás. Pero sí, siguen aumentando las cosas. ¿Y cómo va a afectar el aumento de los servicios públicos, gas, luz, colegios privados, expensas, en la inflación? Bueno, en colegios privados ya está metido en el mes de marzo la parte más importante, ¿no? Claro, fue el rubro de mayor incremento, ¿no? Claro, en marzo siempre es cuando viene el grueso, el aumento de la educación. Después en abril seguramente veremos algo más o menos fuerte. Esto es bastante habitual. Obviamente que todas estas correcciones que mencionaban ahí de electricidad, gas, transporte público, como están arrancando a corregir cosas que el gobierno anterior no había ajustado,
es que tenemos todos estos meses de muy alta inflación en donde uno ve que esos rubros aumentan mucho más que el promedio. Por decirte algo, en febrero en la ciudad de Buenos Aires y que IGBA, la electricidad aumentó 150%, o sea que está completamente por arriba del promedio este que estamos hablando, que está en torno a 12 o 13. Obviamente que esto va a seguir y es lo que te explica, con toda la dinámica que hay, que mañana no es que la inflación va a ser 2% en un año como es en los países más estables. Va a tardar la inflación en bajar, definitivamente. Camilo, muchas gracias por toda la información que nos diste. No, por favor, hasta luego. Era Camilo Tiscornia, director de CIT, economista. Ya regresamos.